Hola, buenas noches. Último día del mes de abril. Mañana ya comenzamos el quinto mes del año. ¿Cómo pasa el tiempo, Janet y Ruth? Pasa volando, como dicen. Definitivamente, ya mañana celebrando el Día del Trabajador, ¿verdad? Sí, hoy Primero de mayo. Hoy, con razón, yo lo veía bien contento, no, licenciado. Qué bueno, qué gusto me da. Buenas noches, un placer. Muy buenas noches, licenciado. Así es, licenciado. Bueno, como siempre, ya listos con las informaciones al cierre de esta semana, Janet, elevando una oración a Dios. Así es, por supuesto. Le pedimos a todos ustedes que nos acompañen para que podamos tener esa comunicación con Dios, inclinando su rostro. Padre Celestial, muy buenas noches. Venimos ante ti, Señor, como siempre, llenos de humildad para pedirte que seas tú el que siempre esté a nuestro lado, también para agradecerte infinitamente, Señor, todo lo que tú eres con nosotros. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor, por tu perdón sobre todo. Gracias por ello, Señor Jesús. Te pedimos que cuides cada una de nuestras familias, que nos lleves con bien a casa. Que todas esas personas que están pasando por aflicciones en este momento, Señor, seas tú la fortaleza y el consuelo para cada una de ellas. Sé esa fortaleza, Señor. Sé ese Padre que está ahí, que no lo suelta de su mano, Señor, para que ellos sepan que sí hay un mañana, que sí hay un propósito que tú tienes para la vida de cada uno de ellos. Porque sabemos, Padre, que tú no pones pruebas que nosotros no podamos superar. Sabes que tienes unos hijos guerreros, unos hijos fuertes, que esta prueba que tú has puesto en el mundo entero, Padre Celestial, con este COVID-19, es por un propósito. Pero también enséñanos a entender cuál es tu propósito, qué es lo que quieres de nosotros, Señor, para que nosotros podamos entender de la mejor manera y así darte lo mejor de cada uno. Te pedimos, Padre, que toques cada uno de nuestros corazones, que los llenes de humildad cada día, de mansedumbre, de ese corazón libre de rencor, Señor, del que siempre te solicitamos. Que en nosotros haya más amor que cualquier otro sentimiento que nos aleje de la voluntad que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, incesantemente que cuides de todos nosotros. Cuida nuestros empleos, cuida nuestras familias. Bendice la mesa de cada uno de nosotros, que siempre haya alimento, que siempre haya salud, Señor. Y en este pueblo hondureño, danos esa luz que tanto necesitamos. Toca a esas autoridades, Padre Celestial, para que actúen de la mejor manera. Toca el corazón de ellos para que puedan hacer las cosas pensando siempre en la necesidad de este pueblo, que tanto necesita de esas vacunas para poder estar a salvo de alguna manera ante este virus. Señor, te dejamos cada una de nuestras súplicas en tus manos. Amén y amén. Entre lágrimas y aplausos se dio el último adiós a José de la Paz Herrera, un ícono del fútbol hondureño que deja un gran legado generaciones tras generaciones. Por otro lado, especialistas no descartan que la variante del COVID-19 pueda ser la brasileña, por lo que llaman a las autoridades a extremar las medidas de prevención y fortalecer los centros de atención médica. En tanto, docentes y médicos proponen continuar con las clases en línea ante el incremento de contagios de COVID-19, ya que realizar pilotajes para regresar a clases presenciales pondrían en riesgo la vida de miles de niños y jóvenes en el país. Además, ante la crisis social provocada por la pandemia, se sumará este año una por corrupción que representará más de 65.000 millones de lempiras en pérdidas económicas, según el FOSDE. Prorroga para que los aspirantes a cargo de elección pública que participaron en los comicios internos presenten sus informes ante la Unidad de Política Limpia no contribuye a la transparencia, aseguran varios sectores. Esto y mucho más a continuación en su noticiero estelar Impacto BTV, El Poder de la Noticia. Iniciamos de inmediato con las informaciones. Dirigentes obreros están listos para la protesta de este 1 de mayo. Nuestro compañero César Uceda y Denis Velázquez conversan en este momento con el sindicalista José Luis Baquedano para informarnos al respecto. César, buenas noches. Adelante con usted. Bien, muchas gracias. Tal como ustedes lo mencionan, compañeros en estudio principal de Impacto BTV, mañana ya 1 de mayo. Día Internacional del Trabajador, pero ¿cuál es el pliego de ruta? ¿Cuál es el pliego de demandas que se van a plantear el día de mañana? En este momento nos acompaña José Luis Baquedano, dirigente sindical, sobre esta hoja de ruta que se espera para el día de mañana, las peticiones que van a hacer ustedes. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a recalcar la convocatoria para todos los sectores de forma voluntaria
y con todas las medidas de bioseguridad, que la gente lleve su mascarilla, su gel para proteger su salud, porque no queremos que la gente se nos vaya a contagiar por andar en una movilización. Pero el 1 de mayo los hondureños y los trabajadores mucho menos tenemos nada que celebrar. Estamos viviendo una situación caótica y crítica en el país. Entonces, dentro del planteamiento nuestro está el tema del salario mínimo, que ya estamos terminando este mes y no fue posible llegar a ese acuerdo. No hubo conciencia de parte de los empresarios ni voluntad para que pudiésemos llegar a un acuerdo consensuado. Ya la ley dice que cuando no hay acuerdo entre las partes, pues se cierra el proceso y se traslada al titular del Ejecutivo. El tema de las vacunas como un derecho universal, un derecho humano, como un derecho que tenemos todos los trabajadores y todo el pueblo hondureño a ser vacunados, pero con la situación como se ha manejado, mal manejado la pandemia en nuestro país, mucha gente está muriendo y seguirá muriendo por la irresponsabilidad de los funcionarios públicos, que poco o nada le importa la vida y la salud del pueblo hondureño. Estamos planteando también allí la derogación de la ley de escuchas, el tazón de seguridad, la ley de secretos, la ley de empleo por hora, la no privatización de los servicios públicos, que también no se siga vulnerando los derechos laborales y humanos de los y las trabajadoras en nuestro país, el alto costo de vida que nos tiene asfixiados, el tema de la migración, que los hondureños están huyendo de Honduras, no porque quieren, es por la situación que estamos viviendo en este momento. La injusticia, la inequidad, la exclusión social, la falta de inversión social, la corrupción, todo eso tiene asfixiado al pueblo hondureño, la falta de empleo, vivienda, salud, todo eso obliga a que la gente esté huyendo de Honduras. Son parte de los temas fundamentales que vamos a plantear este 1 de mayo al pueblo hondureño. Pero como antesala, ¿qué podríamos decir, José Luis? Porque hemos visto que ha sido casi una constante, que el proceso de demanda de derechos, de cumplimiento de derechos laborales, termina en una jornada de gas lacrimógeno, incluso no los dejan ya para las 11, 12 del mediodía, 11 de la mañana, ya esto concluye porque los han gaseado de principio a fin. Ojalá que no vaya a suceder como pasó hace un par de años atrás, donde la manifestación fue disuelta por los militares, se golpearon gente, gasearon gente y ni siquiera pudimos leer el manifiesto ese 1 de mayo. Así es que esperamos que todo transcurra con tranquilidad, pidiéndole a la gente que se cuide, que se proteja, que mantenga la distancia social. Recalco, es una convocatoria abierta y voluntaria. Los sindicatos no van a ir con la cantidad de gente, van a ir con un grupo representativo nada más, porque no queremos el montón de gente, es que nos manifestemos todos los sectores, que vean el pueblo hondureño que estamos en actividad y que el gobierno sepa que no estamos conformes con toda la situación que estamos viviendo en el país. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado a José Luis Baquedano, dirigente gremial, trabajador, en donde menciona el pliego de ruta para el día de mañana, cuando se conmemora a nivel nacional e internacional el Día del Trabajador. Nosotros continuamos con ustedes en Estudio Principal. Muy buenas noches. Buenas noches, César Uceda, gracias por este informe. Y en San Pedro Sula también participarán en la movilización. Ellos en este caso estarían demandando el aumento al salario mínimo. Nuestro compañero Samuel Cuello desde la zona norte del país nos presenta este informe, conversa también con dirigentes trabajadores. Samuel, buenas noches, adelante con usted. Así es, muy buenas noches, compañeros en el estudio, a toda la audiencia que nos ve por la pantalla de VTV en el noticiero estelar nocturno número 1, Impacto VTV. En este momento nos encontramos con don Armando Villatoro analizando la situación de lo que va a ocurrir con el salario mínimo. Ya en este momento se está a la espera de que el gobierno pues brinde declaraciones sobre lo que va a ocurrir actualmente, pero también si las cosas no son favorables, don Armando, qué es lo que se puede venir y qué es lo que pueden realizar los trabajadores como medidas de presión para que se logren los acuerdos ya establecidos ante la ley. Gracias por el espacio. Bueno, saludar a toda la audiencia. Bueno, este es un reto que tiene el gobierno de la República en cuanto a decretar el nuevo salario mínimo para los trabajadores de este año. En tal sentido, es responsabilidad de él cualquier porcentaje que él determine aumentar. Los trabajadores en esa vía no podían, a la parte interna quizás no podían hacer ninguna clase de acción porque una cuestión, un decreto ejecutivo que sería este. Y aquí si no hubiese ningún aumento, pues ya es una cuestión de responsabilidad del gobierno. Y por otro lado, lo único que le quedaría a la clase de trabajadores es la denuncia a nivel internacional, a nivel de OIT, donde no se está cumpliendo con la ley del salario mínimo en el país. Sentimos en este momento que en todo caso que no se dé este aumento, pues las medidas que se pueden tomar o las acciones ya son de medidas secundarias. Puede ser
un claro golpe a la clase trabajadora actualmente? Lógicamente, porque los trabajadores están esperando ese aumento. Hay que acordarse que los trabajadores han sido duramente golpeados con la pandemia y con las tormentas tropicales. Estuvieron suspendidos alrededor de 9 meses sin salario. Y ahora que se les diga que no hay ningún centavo de aumento, eso es impacto que sacrifica más el bolsillo de la clase trabajadora, que hay que decir que tampoco los salarios mínimos son gran cosa y que a rato no cubren para las necesidades básicas de los trabajadores. En ese sentido, esperamos que el gobierno sea responsable en esa parte y decrete un nuevo salario mínimo que venga a paliar un poco la situación de los más pobres y de los trabajadores en este caso. Gracias a don Armando Villatoro, él es miembro de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, CUT, aquí en la zona norte del país, informando sobre la actualidad del salario mínimo, mismo que para ellos debería de aumentarse, y en todo caso que no se logre un acuerdo, pues se vendrían algunas denuncias internacionales que podrían perjudicar al país y también al actual gobierno. Con imágenes de Marco Villeda, a esta hora yo regreso a los estudios principales. Buenas noches, gracias Samuel Cuello por este informe desde la zona norte del país. Son parte de las demandas que tiene la clase trabajadora en la celebración del Día del Trabajador celebrada el 1 de mayo. Licenciado Jorge Zelaya, continuamos con otras noticias. Así es, Ruth, cambiamos de tema en este instante y les indicamos que especialistas en salud no descartan que la variante de COVID-19 podría ser la brasileña, por lo que están haciendo un llamado al gobierno a extremar medidas de prevención y apertura de más espacios para poder tratar a la población en este momento donde los hospitales y los triajes se encuentran colapsados. De no tomar acciones inmediatas, el gobierno y la población, las cifras solamente irán en aumento, mencionan especialistas, al percibir que la variable brasileña del COVID-19 es la que se está moviendo en el territorio nacional. Con la aparición de una nueva variante que ya hace semanas está en el país y que por fin se logra, digamos, tratar de identificar lo más cercano posible, que todavía falta, pero probablemente anda circulando la brasileña, que es lo más cercano que nosotros tenemos. Pero independientemente de la que sea, estamos viendo que esta cepa está afectando a gente más joven, gente que no necesariamente tiene enfermedades de base. Y es una variante que aparentemente es sumamente patógena, es sumamente virulenta y es sumamente transmisible en relación a la variante que ha venido circulando en las Américas desde el inicio de la pandemia. Lamentablemente en nuestro país no podríamos decirle cuál de todas estas variantes está circulando porque nuestro país todavía no cuenta con laboratorios especializados. A esta variante de alto nivel de contagio y de potencial riesgo para la vida, se suma el hecho que los centros de atención COVID y triajes se encuentran desbordados en la capital y el país. Indiscutiblemente las salas están abarrotadas, ya no hay espacio. Es más, en los otros hospitales también ya se han anunciado el Seguro Social, el tórax hoy por la mañana, de igual manera el Hospital Escuela y hay otros centros asistenciales donde ya no hay espacio. Aquí en San Felipe, lastimosamente, no hay cupo para ingresar a pacientes que tengan esta patología de COVID. De confirmarse que se trata de la mortal y altamente contagiosa variante brasileña, los expertos llaman a acciones inmediatas o el sistema de salud se verá completamente e irremediablemente colapsado. Con cámaras de Denis Velázquez para Impacto BTV, César Euceda. Bien, por su parte, economistas del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras estima que a la crisis social provocada por la pandemia se sumará este año una por corrupción que representará más de 65.000 millones de lempiras en pérdidas económicas. Bueno, sin duda es un tema muy difícil de cuantificar, sobre todo porque no se tiene la certeza de los montos, debido a que no podríamos tener un balance general de cada persona o de cada corrupto que desvía fondos a cada grupo económico, político, que también está inmiscuido en temas de concesiones, en temas de compras y adquisiciones, y pues poderlo respaldar con esas cuentas. Es decir, en pocas palabras, lo que se puede hacer es una estimación que el FOSDE hizo desde el 2019, donde para el año 2018, que es la primera aproximación de este tema, lo que podríamos decir es que se llega a más de 65.000 millones de lempiras que se pierde anualmente por corrupción. Este trabajo elaborado en conjunto con el CNA, el FOSDE,
Por eso creemos que al final no solo se trata de temas de números o de cifras o de dinero, sino también el impacto, como usted lo ha mencionado, en el desarrollo, en temas de salud, educación, infraestructura productiva. Y el secretario de Finanzas, Marco Midense, aseguró que la compra de la vacuna se está llevando a cabo apegada a la ley y a la transparencia, por lo que pidió a sectores de la oposición no politizar la compra del fármaco. El ministro de Finanzas, Marco Midense, pidió a un sector de la oposición no politizar el tema de las vacunas en contra del COVID-19 que en las próximas semanas llegarán al país para continuar con la inmunización de todos los hondureños aptos para recibirla. También quiero hacer un llamado a que este es un tema tan sensible que no podemos permitir politizarlo por errores de cálculo o de lectura que pueden tener agendas políticas o intereses maliciosos. No podemos desinformar al pueblo hondureño. Yo hago un llamado a que los que lo han hecho rectifiquen. No podemos jugar con la salud del pueblo hondureño. El titular de Finanzas realizó una exposición ante el pueblo hondureño, mostrando el contrato firmado con el Fondo Ruso de Inversiones, con el que Honduras comprará los 4.2 millones de vacunas Sputnik V a un valor de $9.95 por dosis. Midense aseguró que la compra de las vacunas se está llevando a cabo apegado a la ley y a la transparencia. De manera particular le puedo decir que estamos haciendo lo mejor que podemos con transparencia y estamos enfocados en lo que queremos todos, traer vacunas. Aunque parece que hay algunos, tal vez de la oposición, que quisieran que no vinieran. Darle certidumbre al pueblo hondureño de que esto es así, los números están ahí, la documentación está ahí, y el Tribunal Superior de Cuentas nos acompañó desde el día 1. De acuerdo al programa de la llegada de las vacunas al país anunciada por la Secretaría de Salud, el lunes 3 de mayo arribarán 189.600 dosis de AstraZeneca del mecanismo COVAX. El martes 4, 40.000 dosis más de Sputnik V. En las últimas semanas de mayo, 187.200 dosis del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Y en la última semana de junio, 216.000 de la farmacéutica Pfizer, para completar cerca de 700.000 vacunas con las que ya fueron recibidas y aplicadas. Es correcto. Docentes y médicos se oponen a la realización de pilotaje en clases presenciales ante el incremento del contagio de COVID-19 entre niñas, niños y jóvenes, por lo que proponen continuar con las clases en línea. Gremio docente llama a la cordura de las autoridades educativas que continúan con su intención de aperturar centros educativos como pilotajes debido al riesgo inminente que representa para la vida de miles de menores y jóvenes de edad. Y en el peor de los casos podemos ver las variantes del COVID-19 que se han presentado. Pero ¿por qué aparecen variantes? ¿Por qué los científicos han descubierto estas variantes y en qué regiones? En Europa aparece inicialmente cuando hay apertura para que la población vuelva a salir. Y este cruce de la población, esta aglomeración de personas vuelve más impenetrable y más difícil de atender el COVID-19. En este sentido, la situación se complica cada día más en el país, sobre todo en la capital, donde más de 100 menores de edad fueron atendidos por sospecha de COVID esta semana y una menor falleció luego de complicaciones por este padecimiento. En estos momentos hay más de 30 niños hospitalizados a nivel nacional con afecciones impresionantes, producto de un síndrome que se conoce como el síndrome multisistémico inflamatorio del niño y del adolescente. Una pacientita de 4 meses de edad falleció en nuestra sala de cuidados intensivos pediátricos por sospecha de COVID-19. Esta pacientita pues tenía además una cardiopatía congénita, un padecimiento en su corazón que la llevó junto a las secuelas de COVID-19 a agravarse y pues lamentablemente perder la batalla en esta institución. Para el gremio docente, la iniciativa de pilotajes solo provocará un incremento desmedido de niños, jóvenes, docentes y padres de familia contagiados, debido a que esto puede provocar más mutaciones del virus. Con cámaras de Denis Velázquez para Impacto BTV, César Euceda.
En tanto, autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula aseguraron que finalmente los alumnos de primer ingreso podrán realizar la prueba de aptitud académica la primera semana de mayo, misma que fue boicoteada por estudiantes de diferentes carreras prácticas que reclamaron su derecho de regresar a las aulas para que de una vez por todas pudiesen culminar los estudios universitarios. Por la gestión que han hecho ellos y por la bondad y disponibilidad de la UTH, la Universidad Tecnológica de Honduras, que nos ha facilitado las instalaciones, son instalaciones muy adecuadas para hacer esta prueba, con la cantidad suficiente que nosotros necesitamos, que necesitamos por lo menos 60 aulas. Ellos tienen más y nos las pusieron a disposición. Los estudiantes que estaban en su credencial dice que tienen que presentarse el 16 de abril, el viernes 16 de abril, ellos tienen que ir el miércoles 5 de mayo. Los del 16 de abril tienen que ir el miércoles 5 de mayo. Los que les correspondía el sábado 17 de abril tienen que llegar el jueves 6 de mayo. Y los estudiantes que en su credencial decía que tienen que presentarse el domingo, que son los estudiantes que van para ingeniería, porque tienen que hacer la PAN también, ellos tienen que presentarse el viernes 7 de mayo. Por favor, les pido a los estudiantes que, les pedimos disculpas por todo esto que ha pasado, ¿verdad? Pero que los esperamos con todo gusto en la universidad. Y ante la prórroga para que algunos aspirantes a cargos de elección pública que participaron en los comicios internos presentaran su informe ante la Unidad de Política Limpia, algunos diputados señalan que de no hacerlo habrían sanciones que irían hasta la inhabilitación. El Congreso Nacional en la última sesión dio prórroga hasta el 26 de mayo para que los partidos presenten los informes de gastos en campañas a la Unidad de Política Limpia. Diputados lamentan que se siga otorgando más tiempo por algo que es fácil de hacer y probar si se usaron los fondos de forma transparente. Lamentamos pues que el Congreso Nacional tenga todas estas facultades hasta para darle prórroga a algunos políticos irresponsables que no pudieron cumplir en base a ley el término que tenían para informar a la población exactamente cuánto habían invertido en las campañas. Particularmente estoy expectante de conocer cuáles van a ser estos informes porque solo una valla cuesta más de 100,000 empiras. En tal sentido, otros legisladores aseguran que de no entregar estos informes, los aspirantes a cargos públicos podrían recibir sanciones monetarias, pero la más grave sería la inhabilitación de su candidatura. Sí, decirles de que si no presentan eso, una puede quedar inhabilitado dentro de las sanciones que ya habla la ley de política limpia, pero al mismo tiempo no podrá ser inscrito este candidato, si fue electo, para participar en las generales de noviembre. Entonces, y sabemos nosotros de que muchos de ellos inclusive se les dificulta o otros no quieren porque no quieren presentarle, pero sí la cultura de rendición de cuentas debe de ser ya una prioridad. Desde la perspectiva de la transparencia es reprochable a criterio de sectores que los políticos no tengan la prontitud para demostrar cómo se invirtieron los fondos y en qué. Y a su vez, esto es un elemento para generar confianza a los aspirantes, sobre todo cuando la clase política es cuestionada por actos de corrupción. Con imágenes de Brian Casanova para Impacto BTV, les informó Pablo Martínez. Nota de interés social: vecinos del barrio El Chaparro, ubicados en el municipio de Choloma, dejaron las empolvadas calles por un pavimento hidráulico. Esto gracias al programa de urbanización de la municipalidad que intenta seguir modernizando a varios sectores y así aumentar la economía de muchas MIPYMES que fueron impactadas negativamente por la pandemia y los desastres naturales. Poco a poco vamos saliendo con el compromiso, día a día vamos avanzando con el trabajo y cumpliendo a todo lo que es el barrio El Chaparro y a todo Choloma en general, pues los compromisos del alcalde, los compromisos que hemos adquirido en la gestión, los proyectos de pavimentación. Estamos comenzando lo que es la cuarta calle, ya lo que es la colocación de concreto, que es la última actividad, lo hacemos en 2 etapas, una trocha, luego otra. Y vamos saliendo, vamos a ir avanzando poco a poco para salir de esta calle lo más pronto posible para luego pasarnos al otro compromiso que tenemos, que es la tercera avenida. Nosotros preparamos un terreno de más o menos, en este caso estamos hablando más o menos unos 50 metros lineales, anda hablando de unos 5 camiones de concreto, haciendo un total de 48 o 50 metros cúbicos de acuerdo a la cantidad que nosotros preparamos.
a la expectativa de que las cosas se hagan bien, con la calidad que se merece el pueblo de Choloma, en este caso el barrio El Chaparro, y vamos a hacerlo proyecto al 100. Y defensores de los consumidores anuncian que ya hay varios productos que han presentado incremento en los mayoreos. Tal es el caso de la carne de res y la de cerdo, que tiene alteraciones en su costo, y también la de frijol, que en la medida tuvo una variación del alza de hasta 2 lempiras. Esta alza únicamente la estamos registrando solo en el mercado, en la Feria del Agricultor El Estadio, donde ya en los listados estamos viendo que de 60 que estaba, ya está pasando a 62 lempiras, la medida de 5 libras. Por consiguiente, el incremento es de 2 lempiras. Y otro producto que Adecava lo había anunciado desde hace 2 semanas, que era el incremento en el precio de la carne de res. Ya hoy ya lo oficializa la Feria del Estadio. La Feria del Estadio ya lo había hecho desde hace casi 2 semanas el incremento. Lo que pasa que no salía en los listados. Ya hoy sí lo oficializan. La costilla de res sube 1 lempira de 54 a 55. El tajo de res, la carne molida y la aguja de lomo de res de 63 sube a 65 lempiras la libra. O sea, 4 variedades de la carne. Revocan medida de prisión preventiva a 2 implicados en el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Detalles de esta noticia al regresar de la pausa. Pero es correcto eso. Analistas aseguran que los 3 partidos políticos que participaron en las anteriores elecciones primarias realizaron fraude, lo que genera un aire de incertidumbre innecesaria para los próximos comicios generales que se van a celebrar el último domingo del mes de noviembre de este año. El Consejo Nacional Electoral no es el culpable en total de esta situación. Él es culpable en el desorden, en la manera de manejar las cosas, pero no en el conteo de las actas, porque si las actas ya llegan llenas allí y no hay conteo voto por voto, entonces ahí va, lo que llenaron y pongan en el acta, eso va a ser, ahí no puede hacer nada el Consejo. Lo que debe de sentarse es el que esté en la mesa, el que esté en la mesa que es un vendido, el que esté en la mesa que es un traidor al país, que por un poco de dinero acepta cambiar, llenar o vender o rellenar urnas. Ese es un traidor, a ese habría que meterlo a la cárcel. Hay que poner una veeduría internacional para que en cada mesa esté una tablet con un veedor viendo quién llegó a votar y lo vaya chequeando, porque cada urna tiene un número determinado de votantes. Digamos que la urna número 323, 300 votos. Bueno, pues un veedor tiene que estar diciendo, aquí solo votaron 200, por tanto tienen que haber 100 papeletas libres que no vayan a llegar a Tegucigalpa con que ya iban llenas también. Entonces cada partido se va a quedar con una base de datos, lo que yo creo que sería bueno y que se puede lograr porque la comunidad internacional tiene dinero para desentar el proceso electoral de noviembre. Si se unen todos los partidos pequeños y si se une la oposición, perfectamente pueden conseguir esas tablets, aunque sea alquiladas, y el software hasta se lo regalamos nosotros porque lo tenemos. Y ex autoridades de colegios magisteriales denunciaron que lo que se está produciendo en torno al tema de la intervención al INPREMA es una jugada clara para intentar saquear la institución. Además, expresan que esta entidad ya había sido intervenida y lo único que se ha logrado es un despido del personal y además la contratación de otros por afinidad. Que el gobierno está nombrando una segunda junta interventora en el INPREMA, una segunda porque ya se dio la primera, y cuando estuvo la primera junta interventora en el INPREMA, ¿qué sucedió? Mire, ahí lo que hicieron fue tapar la corrupción y el saqueo siempre continuó. Despidieron 150 empleados y luego inmediatamente ahí metieron más de 300 empleados. Bueno, hoy hablan de una segunda junta interventora. ¿Qué han hecho las juntas interventoras nombradas por el gobierno de Juan Orlando Hernández en las instituciones? Lo único que han hecho es ir a tapar la corrupción y el saqueo continúa. Nosotros consideramos que con esta junta interventora es el fin del INPREMA. Con una ceremonia encabezada por el presidente Juan Orlando Hernández, la Fuerza Aérea Hondureña celebró este día su 90º aniversario, brindando seguridad y servicio a la nación.
El comandante de las Fuerzas Armadas de Honduras, en su intervención en la celebración de los 90 años de la Fuerza Aérea Hondureña, dijo que la institución ha cumplido con el compromiso de combatir las amenazas, actuando rápidamente en múltiples tareas asignadas. Ciertamente, los valores, principios y enseñanzas que nos legaron son la guía que hoy distinguen a nuestros soldados del aire en las múltiples y delicadas tareas que efectúan desde hace 90 años. Este mes de abril se conmemora 100 años de la llegada del primer avión a Honduras, en el gobierno del general López Gutiérrez. Por otro lado, el presidente Hernández mencionó que la Fuerza Aérea Hondureña ha cumplido con un 95% en cuanto a amenazas del crimen organizado, combatiéndolas en territorio aéreo, lo que deja como reflejo el buen actuar de la institución aérea. Con su esfuerzo y dedicación han logrado reducir notablemente, como ningún otro país en el hemisferio en tan corto tiempo, las trazas de los vuelos ilegales que provenían del sur de América cargados de droga pasando por el territorio hondureño. 95%. Ese es el escudo aéreo que decidimos construir desde el año 2014. Notable resultado. El mundo civilizado reconoce ahora que Honduras es un terreno hostil para el narcotráfico, para la criminalidad organizada, nacional e internacional. Humildemente, somos ejemplo de la lucha contra ese mal y la Fuerza Aérea ha sido fundamental en ese combate. Con las imágenes de Carlos Zelaya para Impacto BTV, le informó Johnny Quito. En audiencia de revisión de medidas en un tribunal de sentencia en materia de corrupción se modifica prisión preventiva para el doctor Javier Pastor y el abogado Carlos Montes, pero continuarán privados de libertad. Así es, en efecto, en resolución de audiencia de revisión de medidas, el Tribunal de Sentencia con competencia nacional en materia de corrupción ha revocado la medida cautelar de la prisión preventiva que le fuera impuesta a los señores Carlos Montes y al señor Javier Pastor por temas relacionados a investigaciones por el descalabro financiero del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Lo anterior en virtud de la nulidad de la sentencia condenatoria que fue decretada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y de haberse alcanzado el plazo máximo establecido en la norma procesal penal para la prisión preventiva. Es de hacer referencia que en el Juzgado de Letras con competencia nacional en materia de corrupción, tanto al señor Javier Pastor como al señor Carlos Montes se les dictó la medida de la prisión preventiva, la cual deberán continuar cumpliendo en relación del fallo de ese Juzgado de Letras especializado en materia de corrupción. Por otro lado, un agente bancario vinculado a la pornografía infantil, violación y trata de personas fue capturado este viernes tras un allanamiento en una vivienda en la colonia Bella Oriente de Tegucigalpa de la ciudad capital. El Ministerio Público, por medio de la Unidad contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas, en conjunto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal, realizaron un allanamiento este mediodía en la colonia Bella Oriente de la capital. En esta acción, el Ministerio Público, a través de la Unidad contra la Trata y la ATI, ejecutaron la detención de Alonso Josué Vanegas Matamoros, a quien la Fiscalía lo acusa por los delitos de violación, explotación sexual agravado y pornografía infantil. Tras su arresto en la colonia Bella Oriente de esta capital, fue trasladado hasta la Agencia Técnica de Investigación Criminal. El expediente corresponde a agentes asignados a la investigación de los delitos en contra de la libertad sexual y trata de personas de la ATIC, donde se ha determinado que el sospechoso solicitaba a una persona adulta fotografías de menores de edad a cambio de 20,000 empiras. Otra de las modalidades para cometer estos delitos es que a través de un perfil de Facebook captaba a jóvenes menores de edad para cometer los abusos sexuales, entre otros ilícitos. Y
3 miembros de una banda criminal independiente, quienes eran los encargados de traficar municiones de armas de fuego de uso prohibido, fueron capturados por la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en coordinación con el 4º Batallón de la Policía Militar del Orden Público. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas continúa intensificando de forma estratégica sus acciones. En tal sentido, hace unos instantes, en la carretera que del departamento de Olancho conduce hacia la capital de la República, a la altura del municipio de Talanga, se ha logrado concretar esta operación, donde también han participado equipos especiales de la Policía Militar del Orden Público a través de su 4º batallón, haciendo uso también de los binomios caninos. En este lugar se ha logrado darle captura a 3 miembros activos de una banda criminal independiente, quienes según las investigaciones eran los responsables de traficar municiones de armas de fuego de uso prohibido, con la cual abastecían a las estructuras de sicariato, de maras y pandillas aquí en la capital de la República para la comisión de diferentes actos criminales. Los capturados han sido identificados como José Alfredo Quiñones Funes, de 30 años. A él lo conocen en el mundo criminal con el alias del Comandante. Henry Francisco Martínez Martínez, de 29 años, conocido criminalmente con el alias de Los Lanchanos. Y una fémina identificada como Yuri Paola Juárez Bonilla, de 32 años. Es importante mencionar que entre los capturados, según las investigaciones, se encuentra un funcionario de los cuerpos de seguridad del Estado que está activo. Se está investigando a cuál de las instituciones estaría. La violencia sigue azotando nuestro país. Hoy 3 menores de edad perdieron la vida de manera violenta en la colonia 9 de noviembre en el departamento de Comayagua. Las víctimas identificadas como Gerson y Ixel Barralaga, ambos hermanos, y Moisés García, este último empleado de las víctimas. Los cadáveres de los jóvenes quedaron afuera de un vehículo tipo pick-up en el que se conducían en una zona solitaria aledaña a la colonia en mención. Hasta los momentos se desconoce el motivo del hecho, pero serán las autoridades competentes que darán mayores detalles sobre este triple asesinato. Bien, en otro tema, ante el feriado o esta celebración del 1 de mayo que se celebra el Día del Trabajador en nuestro país, allá la empresa, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada ya ha mencionado que mediante el Código de Trabajo en su artículo 339 manda que el 1 de mayo es feriado nacional. Pero segundo, que de conformidad con el decreto legislativo número 50/2003, se establecen los días de feriado nacional que cayeren en días laborales, se trasladan para su goce al día lunes de la siguiente semana, con excepción de los días 1 de enero, jueves, viernes y sábado de Semana Santa, 1 de mayo, 15 de septiembre y 25 de diciembre, los que gozarán el mismo día en que se cayeren. Asimismo, no obstante, si los feriados cayeren en el día sábado o domingo, no serán trasladados al día lunes, salvo lo dispuesto previamente en los contratos colectivos. Las empresas cuyos empleados trabajen el día sábado 1 de mayo del 2021 deberán pagar el doble del salario correspondiente a la jornada ordinaria en proporción al tiempo trabajado, de conformidad con el artículo 340 del Código de Trabajo. En nuestro segmento deportivo le comentamos lo ocurrido esta mañana en un cementerio capitalino, y es que entre lágrimas y aplausos se dio el último adiós a José de la Paz Herrera, el hombre que logró que la selección de fútbol clasificara por primera vez. Su sepelio se celebró esta mañana en un cementerio capitalino, donde familiares, amigos y amantes del fútbol honraron su memoria. El maestro, el dueño del balón, el inolvidable. Así lo recordaron algunas personalidades del fútbol que asistieron este día a su último adiós en la tierra de José de la Paz Herrera. Sí, sin duda, que él dejó una gran huella en el fútbol, tanto a nivel mundial con lo que hizo con la selección en España 82 y lo que hizo en cada equipo donde él estuvo, dejó unas grandes enseñanzas. Yo soy uno de los beneficiados del conocimiento y de la experiencia del profe, de que tuvimos la oportunidad de poder trabajar con él y de aprender mucho, así que deja una gran huella, algo que va a ser difícil de poderlo reemplazar, así que por eso que se ha sentido, la muerte de él, creo que es algo que todos los hondureños lo lamentamos. Mario, para... contentos de que se da cuenta el país, ¿verdad?, que todo mundo quería a este hombre, ¿verdad? Un grupito no, porque siempre les dijo las verdades, ¿verdad?
pero el 99.9 de Honduras quería al hombre más documentado en el fútbol, al hombre más capacitado, al que dejó la vara tan altísima, no solo en el fútbol, sino en la decencia. Nos dejó un ejemplo de dignidad, de trabajo. Uno de los que más sufrió la muerte de Chelá Tuclés es Gilberto Jerónimo Yerwood, quien fue su pupilo y sobre todo su amigo, que estuvo en varias selecciones que el maestro dirigió. Para rendirle el tributo a un ser humano que realmente lo merece, hay que apoyarlo. Yo lo apoyo. ¿Qué mensaje le deja Chelá Tuclés? Me deja un legado de la decencia, el amor al prójimo y el amor patriótico que siempre sintió por Honduras. Sin duda alguna, una pérdida irreparable. Y totalmente el país pierde a uno de sus mejores hijos. Y decirle hasta pronto, puesto que Dios un día nos va a coger a nosotros. Adiós a un grande del fútbol, una persona que jamás será olvidada y permanecerá en el corazón de los hondureños por su trayectoria y por su buen corazón. Con las imágenes de Carlos Zelaya para Impacto BTV, le informó Johnny Quito. Y a continuación nos despedimos y les decimos buenas noches, muchísimas gracias, feliz fin de semana. Así es, feliz fin de semana, muy buenas noches. Buenas noches, así es, a disfrutar y por supuesto también los que van a participar en esta marcha protesta, tener mucho cuidado, ¿verdad? En cuanto a las medidas de bioseguridad, por supuesto. ¿Va a ver la novela aquí o se...? No llegó a la casa primero. Okay. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.